hablabas en un artículo que te leí también muy interesante acerca de los océanos rojos y azules. ¿Puedes contar a quien no sabe esto qué es? Bueno, al fin y al cabo se trata de que existen dos tipos de océanos, unos que están masificados y otros que están por explorar, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos la innovación intentamos buscar proyectos en los que no están por explorar, porque al final es algo disruptivo, ¿no? Algo diferenciador. Aunque también existe la innovación en océanos que están ya masificados, ¿no? De proyectos para ser diferenciador, ¿no? Entonces, bueno, la parte que nosotros trabajamos mucho, que son muy diferentes en cuanto a otra agencia y otro tipo de eso, es que montamos proyectos propios buscando esa diferenciación, ese nicho que no existe, explorado. Te puedo poner varios ejemplos. Ponme varios ejemplos, por ¿Vale? favor. Vamos a empezar, por Más que ejemplo... a mí, a la comunidad, a ver si aportamos esa idea, que les den un poco, porque hemos sembrado, es verdad que hemos hablado de todos los problemas y de lo negro que está, pero también hay luz, ¿no? Correcto, correcto. Yo creo que al final si la clave es tener una convicción clara de que hay que seguir innovando por encima de todo, ¿no? Entonces, bueno, te voy a poner, a mí me encanta fracasar, ¿vale? Es como, de hecho nos conocimos en un evento donde se hablaba del fracaso, ¿vale? Que es donde yo me siento más cómodo, porque es donde se comparte de verdad la información que merece la pena escuchar, ¿no? La gente que triunfa, pues como ahora están las redes sociales, los podcasts, todo lleno de gente que triunfa. Sí, el problema es que la gente solo ve la cúspide. Solo ve la cúspide no ve y todo lo que hay debajo. no ve el iceberg, ¿no? Que ahí es donde están la clave, los Exacto, fracasos, entonces es como importante hablar desde abajo, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años montamos un proyecto que era de tarritos naturales, eran potitos pero naturales. Entonces empezamos a hacer un proyecto en ese sentido, pero tuvimos un gran fallo, porque los potitos ahora mismo, los tarritos naturales que existen en el mercado, están en una estantería en mitad de un pasillo de una gran superficie sin refrigeración. Están ahí porque se fabrican con golpe de calor y duran años. Pueden durar 4 años, 5 años un potito sin que se caduque. ¿Tú le darías a tu hijo un potito que dura 4 años en un envase? Entonces ese fue el problema que vimos, que dijimos, vamos a utilizar nuestras hortalizas frescas y vamos a hacer, tipo guacamole, ¿no? Pasa que algo parecido, vamos a hacer unas cuantas recetas para darle a nuestros hijos verdura tratada en frío para que lo puedan degustar junto a la verdura real, digamos. Entonces, estamos hablando de comida real, ¿no? Entonces, hicimos ese proyecto, lo pusimos en marcha, creamos todo el proyecto desde cero. Tenemos una fábrica en Alcantarilla, en Murcia, por aquella zona, y empezamos a hablar con los grandes supermercados y tal y cual, ¿vale? Entonces, bueno, había una parte que más o menos lo veían súper interesante, sosteniblemente, lo que hemos hablado antes, pero cuando entraron a hacer números y cuando entraron a ver el proyecto en detalle, empezaron los problemas, ¿no? Entonces, una de las grandes supermercados de aquí de España, de los más grandes, entramos en negociación con ellos y nos dijeron que descartaban el producto porque debido a que no tenían lineales específicos de frío para esos tarritos, era incompatible con su logística. no se podía meter los lineales que ya había. Porque los lineales de refrigerados están colapsados por Unilever, Nestlé y otro tipo de empresas que tienen todos los ultraprocesados completos en el frío. Entonces, el coste que le suponía preparar frigoríficos para que existieran los tarritos naturales para que nuestros jóvenes se alimenten de manera saludable, era incompatible con sus recursos. Eso se llama tener poder de decisión. Y el proyecto fracasó en ese momento. Entonces era un proyecto súper lógico, porque todo el mundo le quiere dar lo más natural a su hijo, pero era incompatible con el sector de distribución. Entonces lo que quiero que penséis aquí es que, da igual la idea que tengas, primero ve a hablar con ellos, que es el que te lo va a vender. Sí, incluso da igual la idea que tengas, que como entre en conflicto de grandes empresas no tiene nada que hacer. Bueno, aparte de eso, es decir, No tiene nada que este hacer. proyecto realmente era imposible de levantarlo si no apostaba una gran empresa por ello, obviamente, porque los costes son inmensos. Entonces, era una carta a todo o nada. Y bueno, tuvimos esa valoración de la empresa esta y dijimos, pues mira, esto es insostenible en el tiempo. Otro proyecto que te puedo hablar perfectamente de este tipo de cosas es un proyecto que tenemos ahora. Estamos trabajando en un proyecto que se llama FlipBee, que es una estación para colmenas de abejorro, donde tú metes la colmena de abejorro dentro de esa estación y hace como una especie de ecosistema. ¿Por qué? Porque resulta que los abejorros, cuando la temperatura sube por encima de 28-30 grados, dejan de trabajar. Entonces, en una finca de tomates donde se utiliza el abejorro para polinizar y que los tomates nazcan, se cuajen y nazcan, si el abejorro no trabaja, eso implica
mayor desperdicio alimentario, que esto viene relacionado con mis proyectos de desperdicio alimentario. ¿Qué quiere decir eso? Que si un abejorro no pica la flor, ese tomate sale con un pequeño calibre diferente al resto o directamente ni crece o hay problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Crear ese proyecto, que lo tenemos patentado, ¿vale? Para intentar cuidar a nuestros trabajadores, que son los abejorros, que son animales, ¿vale? Para que estén en las mejores condiciones posibles. Tenemos esa monitorización trabajando desde hace 3 años, ¿vale? Estamos en la estación experimental aquí de Las Palmerillas y en contacto con diferentes empresas polinizadoras, y nace de esto que hablábamos antes, de una solución que no existe. ¿Quién se preocupa por un abejorro? Si los abejorros vienen en caja y duran 30 días de vida y luego se tiran. Y se da por hecho que duran 30 días y ya está. Y ya está, y nadie se preocupa de si están o no. Eso sería un ejemplo de ir de un océano rojo a un azul. Exacto. Es decir, si vamos a un océano rojo, probablemente hubiésemos hecho una solución para la abeja, la apicultura o no sé. Que ya tiene o sobre los bichos que hay ahora mismo, ¿no? De la lucha integrada, que hay 200 empresas haciéndolo. Entonces, no creemos que podamos aportar valor ahí. ¿Qué hacemos? Pensamos en un proyecto disruptivo en ese océano azul en el que nadie se preocupa por los abejorros. Qué bueno. Pero, sin embargo, gracias a los abejorros podemos reducir el desperdicio alimentario e incluso aumentar la rentabilidad del agricultor. Porque si hay productos con más calibre, todos homogéneos y no se ha perdido polinización, eso aumenta la producción, eso aumenta los recursos del agricultor porque lo puede vender y comercializar mejor. Te hace una pregunta totalmente de ignorante, porque has dicho, es que un abejorro polinice más o menos afecta a luego cómo sale el producto. Exacto, es decir, cuando tiene una planta de tomate, por ejemplo, si ese abejorro no coge el polen de esa hoja, de esa flor, y la lleva a otra flor y hace que el cuaje, no nace el producto. De hecho, antiguamente, en vez de abejorros, se utilizaba un espolvoreador, ¿no? un flea, sí, que lo hacían las personas a mano. O sea, los propios trabajadores del invernadero iban polinizando manualmente las plantas de tomate en el principio de la agricultura. Entonces, necesitamos que esos abejorros polinicen cada flor para que haya más producto. Claro, pero para que ese producto salga lo más perfecto posible, tiene que polinizarlo bien, que claro, lo que hablabas de... Exacto, es decir, si existe escasez de polinización que se llama picar la flor, ese producto o no cuaja del todo y se queda inmaduro, ¿vale? O si hay, por ejemplo, un tomate rama donde hay diferentes flores, pica 3 y 3 no, 3 salen pequeños, 3 salen grandes. Sin embargo, una gran comercializadora quiere 6 tomates perfectos como tornillos, que no falle ninguno de los 6 de la rama.